instrucciones, Timoteo, es porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es decir, a mí ya me van a matar, Timoteo. Porque sabe una cosa, a Timoteo o a Pablo, a él lo mataron por la causa de Cristo. Y Pablo decía a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, es decir, que la hora de mi muerte se acerca. Pero Timoteo, sabes una cosa, no te angusties por esta noticia, no te desesperes por esta noticia. No te afliges que te estoy diciendo que yo ya estoy para morirme. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el verso 7, yo he peleado la buena batalla. ¿Se da cuenta, hermano querido, que para Pablo el Evangelio, estar en el Evangelio, hermano querido, era una batalla? Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios. Gloria a Dios. Hermanos queridos, cada cristiano aquí presente, hermano, amado hermano, ha enfrentado muchas batallas en su vida. Ha experimentado batallas difíciles en su vida. Hermano querido, usted ha enfrentado muchas batallas, situaciones difíciles en su vida. Posiblemente la batalla para usted no ha sido fácil, hermano amado, pero qué bueno que en esta noche usted está presente en este lugar. A pesar de las batallas en la vida suya, pero si usted está aquí presente, esto significa que usted es un victorioso en el nombre de Cristo. ¿Cuántos se gozan por ser un victorioso en el nombre del Señor? Amén. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Hermanos queridos, si dice Pablo que él ha peleado la buena batalla porque él tuvo batallas en su vida. Hermanos, yo quiero que usted vea en su Biblia, hermanos, algunas de las cosas que Pablo experimentó. Busque en Romanos capítulo 8. Vamos a ver aquí, hermanos, en estos versos, cuando Pablo menciona, hermanos queridos, las cosas que él sufrió. Él dice, he peleado la buena batalla. Pero vemos aquí en Romanos capítulo 8, alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Aquí podemos ver una lista de las cosas que Pablo sufrió en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 35. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo aquí da una lista de las cosas que él sufrió y dice, tribulación, porque él fue atribulado muchas veces. Nosotros seremos atribulados muchas veces. Pablo dice, angustia, él sufrió angustia muchas veces. Muchos hombres en la Biblia fueron angustiados. Tenemos el ejemplo de David cuando dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Luego Pablo sigue diciendo aquí y dice, oh persecución. Él fue perseguido muchas veces. Nosotros, hermanos, somos bendecidos porque, hermanos, nosotros podemos entrar en la iglesia, salir a la calle con la Biblia en la mano sin ningún problema. Pero hay muchos países, hermanos, según la noticia y según lo que sabemos, es que, hermanos, mucha gente no puede tener una Biblia en sus manos porque, hermanos, si la gente o si la policía, hermanos, lo ve con la Biblia en la mano, pues tienen un problema grande. Pero nosotros sí somos bendecidos porque, hermanos, podemos andar con la Biblia. Esto es una bendición del Señor. Aleluya. Pablo dice, oh hambre, porque a él le faltó muchas veces. Y luego dice, oh desnudez, oh peligro, o espada. Es decir, que él sufrió peligro muchas veces. Pero vamos a dar un salto en el verso 37. Pablo dice, hermanos, veamos la seguridad de Pablo en medio de esta batalla. Veamos, hermanos, la seguridad de Pablo en medio de la lucha, en medio de las pruebas.
Es muy importante, hermanos queridos, nosotros tener una seguridad en Cristo, tener la seguridad en Dios en medio de todas las luchas en la vida. Y Pablo aquí dice, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano querido? Si nosotros vemos el verso 35, el 37 y todas las cosas que Pablo sufrió, entonces podemos decir que él sí tenía, hermano, una firmeza, o podemos decir podemos decir que él sí tenía una sinceridad en su vida cuando decía a Timoteo, he peleado la buena batalla. Hermanos queridos, los que estamos aquí en esta noche, necesitamos entender de que, hermanos, en la vida nuestra siempre habrán batallas. Pero, hermanos queridos, si en la vida nuestra, hermanos, hay batallas bien difíciles, nosotros también necesitamos pelear estas batallas como lo hizo Pablo. Pero sabe, querido hermano, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, querido hermano, que la batalla suya, la batalla nuestra, queridos hermanos, no es con el vecino, no es con el hermano, no es con el familiar, no es con el compañero del trabajo, sino que la batalla nuestra, hermano, es con el diablo mismo, es con los demonios. ¿Cuántos lo creen así? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Aleluya. Y sabe, querido hermano, el enemigo tiene un poder grande. Los enemigos o los demonios tienen un poder. Si nosotros, hermanos, tratamos de batallar o luchar contra esos demonios con la propia fuerza o con nuestra propia fuerza, hermanos, el enemigo nos puede hasta matar. Pero qué bueno que nosotros, hermanos, no peleamos con nuestras propias fuerzas. Nosotros peleamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Aleluya. Hermanos queridos, entonces nosotros para poder, hermanos, pelear esta batalla, tenemos, hermanos, el ejemplo de Jesús. En el capítulo 4 del libro de San Mateo, verso 1 dice, y Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se da cuenta? Verso 1. El verso 2 dice, después de haber ayunado, ¿cuántos días, hermanos? 40. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir que Jesús, hermano, fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar, hermano querido, una batalla. Y esa batalla fue con el diablo mismo. Pero Jesús dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es decir que Jesús ayunó, Jesús oró. El verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Verdad que sí? ¿Se da cuenta? ¿Verdad que Jesús enfrentó, hermanos, al enemigo? O sea que el enemigo, hermanos, tentó a Jesús. Pero el verso 4 dice la palabra del Señor que Jesús le responde al diablo con la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta, hermano querido? ¿Qué es lo que Jesús utilizó en ese momento, hermanos? La palabra de Dios. Entonces, debemos entender de que nosotros para poder enfrentar al enemigo, para poder pelear, necesitamos solamente ayunar, orar al Señor y llenarlo de la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos? Y si nosotros no ayunamos, si nosotros no oramos, y si nosotros no nos preparamos con la palabra de Dios, el enemigo, hermanos, cuando nos ataca, él nos da una patada bien hecha y ya no nos podemos levantar.
Pero hermano, es importante nosotros, si Jesús, hermano, para vencer al enemigo, Él ayunó. Nosotros como seguidores de Jesús, como alumnos del Maestro, necesitamos ayunar, necesitamos orar. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo dice, he peleado la buena batalla. Es decir, que Él peleó. Él venció. Si Pablo peleó la buena batalla, nosotros, hermanos, la voluntad de Dios es que peleemos la buena batalla. La voluntad de Dios es que la iglesia cristiana, pan de vida, pelee la buena batalla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y luego sigue diciendo, he acabado la carrera. ¿Qué significa, hermanos queridos, he acabado la carrera? He acabado la carrera significa, Pablo diciendo, he terminado el trabajo. Significa, he concluido la obra. Porque muchos comienzan a hacer algo y no lo terminan. Hermanos queridos, pero la voluntad de Dios es que si un día el Señor, hermano, te dio la bendición de comenzar algo en la vida, la voluntad de Dios es que tú lo termines. Hermanos queridos, yo tengo, hermanos, puedo decir, tuve la oportunidad de conocer a muchos hombres y a muchas mujeres desde el tiempo que me entregué al Señor. Estamos hablando del año 1983, 84, 85, en el año 90. Hermanos, conocí a muchos hombres, a muchas mujeres, hermanos, que el Señor levantó en el ministerio, en el trabajo, en diferentes áreas, hermanos amados, en el Evangelio, diferentes áreas. Sí, esa gente se levantaron. Pero saben una cosa, hermanos, que al pasar los días, los meses o los años, llegaron los momentos difíciles, llegaron las luchas, las pruebas, esa gente desaparecieron. Así no funciona. La voluntad de Dios, hermano querido, es que si un día tú, hermano querido, te entregaste al Señor, desde ese día, hermanos queridos, tú te pusiste, hermano, podemos decir, los zapatos del Evangelio. Tienes que procurar, tienes que pedir a Dios que el Señor te dé fuerzas, que esos zapatos o esas botas, hermanos, del Evangelio nunca los saques. Tienen que permanecer esas botas en tus pies. Tú tienes que ser un hombre fuerte, firme, valiente en todo tiempo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermanos? Amén. Pablo dice, he acabado la carrera. ¿Qué significa, hermano, para Pablo cuando dice, he acabado la carrera? Veamos, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, unos versículos de la palabra del Señor. Aquí mismo Pablo hablando dice, capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Busque capítulo 20 del libro de los Hechos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Verso 19, aquí Pablo hablando dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Y luego dice, y con muchas, ¿cómo dice, hermanos? Muchas lágrimas y pruebas. Hermanos, se da cuenta que el verso 19, Pablo hablando dice que para Pablo estar en la carrera significa servir a Dios.